Saturno, qué rico que he comido hoy día. Buenazo, la verdad. ¡Cuánta felicidad te produce la gastronomía peruana! ¿Y ahora con qué plato te has deleitado, Isaac? He comido un riquísimo dinosaurio a la brasa. ¿Dinosaurio a la brasa? Sí, un dinosaurio a la brasa. Te cuento, había leído en una investigación de la Universidad de Harvard que decía que muchas aves, como el pollo, descienden del tiranosaurio Rex. Información correcta. Y esto fue posible gracias a las secuencias de una proteína conseguida del colágeno de un fósil de hace 68 millones de años. Y por eso me encanta la teoría de la evolución. Aunque en este caso, dinosaurio al pollo, la teoría de la involución. Entonces nosotros ¿provenimos de los monos, Saturno? No exactamente, Isaac. Los humanos modernos pertenecen a un grupo de primates muy especial, los homínidos, y son los únicos representantes del género Homo. ¿Entonces nosotros estamos emparentados con los monos? Todas las especies están emparentadas. No te olvides de lo aprendido en el árbol de la vida. Pero para llegar a la respuesta a tu pregunta, empieza por aprender sobre la historia de la vida en la Tierra. Perfecto, lo tendré en cuenta, Saturno, no te preocupes. Nuestro sistema solar, como lo conocemos, se formó hace unos 4.600 millones de años. Nuestra estrella, el Sol, estaba rodeado de polvo y rocas que lo orbitaban. De estos materiales comenzaron a constituirse los planetas en un proceso que tomó millones de años. Y ahí estaba la Tierra, que durante los primeros cientos de millones de años era bombardeado por enormes trozos de roca y hielo que aún gravitaban alrededor del sistema. Este ambiente hostil impedía cualquier posibilidad de vida, tanto en su surgimiento como en su sobrevivencia. Hace posiblemente 3.900 millones de años, las cosas se calmaron, aunque la Tierra estaba muy caliente. Las constantes erupciones volcánicas liberaban diferentes componentes químicos como el nitrógeno, dióxido de carbono, metano, amoníaco, hidrógeno y sulfuro de hidrógeno. Mientras la temperatura terrestre iba descendiendo, el vapor de agua formó los océanos y gran parte del hidrógeno se escapó al espacio. Este fue el escenario ideal para el surgimiento de las primeras células simples, pero para eso tuvo que pasar 4 complejas etapas. La primera etapa fue de la síntesis abiótica, o sea, no viva, de pequeñas moléculas como los aminoácidos y nucleótidos. Estos compuestos orgánicos son los bloques básicos de la vida, que pudieron originarse en el cambiante ambiente terrestre. Pero ahora se habla de una posibilidad asombrosa, que hayan venido del espacio. ¿De qué forma? Pues viajando en un tipo especial de meteorito que caía a la Tierra, las condritas carbonáceas. En 1969 se descubrió en Australia fragmentos de una condrita carbonácea de 4.500 millones de años de antigüedad, que contenía más de 80 aminoácidos. En la segunda etapa, a partir de la combinación de las moléculas monómeras, o sea, los aminoácidos y nucleótidos, se formaron los polímeros. Estos polímeros surgieron espontáneamente sin la necesidad de enzimas o ribosomas, que, como recordarás, son los encargados de catalizar las reacciones en las células modernas. En la tercera etapa, estas moléculas se rodearon de una envoltura para protegerse del ambiente y dieron paso a los probiontes. Los probiontes muestran propiedades asociadas a la vida, incluidas la reproducción simple y el metabolismo. Al estar protegidos por una envoltura, eran capaces de mantener un medio interno químicamente diferente del medio que los rodeaba. Parcialmente, la vida se define en 2 propiedades, la replicación exacta y el metabolismo. Y ninguna de estas propiedades puede existir sin la otra. Y así llegamos a la cuarta etapa, donde se dio el origen a las moléculas autorreplicantes, que dan posibilidad a la herencia. El ARN posiblemente fue el primer material genético. Además de ser un ácido nucleico, comparte algunas funciones con las proteínas. Las ribosomas, un tipo de ARN catalizador,
puede copiar tramos cortos de ARN, o sea, autorreplicarse, además de almacenar la información genética. Una vez que las secuencias de ARN aparecieron en los protobiontes, fueron posibles muchos cambios. Por ejemplo, el ARN pudo haber proporcionado el molde sobre el cual se ensamblaron los nucleótidos del ADN. Sí, de esta forma, la replicación exacta se transformó en una necesidad a medida que los genomas se hacían más grandes. Después de la aparición del ADN, posiblemente las moléculas de ARN comenzaron a ser intermediarias en la traducción de programas genéticos, y el mundo ARN dio paso al mundo ADN, como actualmente lo conocemos. El escenario estaba listo para la explosión de todo tipo de formas de vida, transformadas por la selección natural que hasta el día de hoy continúa. Ya está todo apuntado. Saturno, recuérdame por favor, ¿por qué tiene que replicarse el ADN? Cuando una especie va evolucionando en el tiempo, su ADN va almacenando la información de sus experiencias acumuladas. Ya entiendo, entonces así es como funciona el ADN. Es como un documento que se actualiza constantemente y guarda información para las siguientes generaciones. Exactamente. ¿Y cómo sabemos qué tan antiguo es un fósil? ¿A qué se debe esa pregunta, Isaac? Bueno, hasta donde yo sé, los dinosaurios se extinguieron hace 65 millones de años. ¿Cómo los paleontólogos y científicos llegaron a calcular todo eso? En este video mensaje estoy seguro que la profesora responderá a tu pregunta. Perfecto, gracias Saturno. Hola Isaac, para determinar la edad de un fósil hay varios métodos. Uno de ellos, la datación radiométrica, se hizo famosa gracias al uso del carbono 14. ¿Cómo funciona? Bueno, los seres vivos están hechos con átomos de carbono, presentes en todas sus biomoléculas. El isótopo más común es el carbono 12, pero hay otro isótopo, el carbono 14, que es radioactivo. Cuando el organismo muere, deja de acumular átomos de carbono y todo el carbono 14 que contenía antes de morir se va a desintegrar y se transforma en otro elemento, el nitrógeno 14. La velocidad a la que ocurre este proceso es conocida, por lo que cuando se comparan los niveles de carbono 14 frente al carbono total o al nitrógeno 14, se puede saber la edad de una muestra de hasta 75.000 años de antigüedad. Para fósiles aún más antiguos, se usan otros isótopos, como el potasio 40, que se desintegra en argón 40. Este isótopo sirve para datar fósiles de hasta 530 y 540 millones de años de antigüedad. Muchísimas gracias, profe. Pero yo pensaba que los científicos sacaban la edad de los fósiles a partir del estrato donde los encontraban. Por favor, explícalo mejor, Isaac. Saturno, son como las capas de pintura de una pared, por ejemplo. Primero va el imprimante blanco y luego la siguiente capa de pintura. Yo pensé que los fósiles más antiguos estaban al fondo y los más recientes encima de las rocas sedimentarias. Algo así pensé. El problema es que así no podrías saber la antigüedad exacta en años. Con el carbono 14 o el potasio 40 sí se puede. Por eso se le llama datación absoluta. Carbono 14, potasio 40. Lo tendré en cuenta, Saturno. Gracias.